Señor Cáceres, ¿usted a qué se dedica en la actualidad? Soy asesor de proyectos de TICs, de telecomunicaciones. ¿Desde hace cuánto? Hace aproximadamente, yo creo que más de 9 años, 10 años. ¿Podría contarnos, por favor, cómo fue su experiencia? ¿Cómo inició usted como asesor de TICs? ¿Cómo llegó usted a esta situación? Yo trabajaba para una compañía que se llamaba Media Commerce. Esa es la empresa más grande de fibra óptica del país. ¿Okay? Yo era el gerente regional de ellos a nivel de la costa. Yo empecé a manejar proyectos con ellos a nivel de tendidos de fibra, tendidos de redes. Ahí hicimos varios negocios que se realizaron por no pago de a nosotros nos pagaban por cada proyecto el 0.04%, por un proyecto que se hizo, en ese momento era la Universidad de Córdoba, la Clínica General del Norte, otra clínica que le tendimos una red. A mí no me pagaron pues la comisión que yo esperaba. De ahí yo me retiré y empecé a lo que se llamaba a formar una compañía. Me reuní con unas personas y dije, vamos a formar una compañía. ¿Con quiénes? Por favor, cuando hable de personas o de lugares, trate de señalarme las fechas, los nombres de las personas con sus apellidos, porque cualquier detalle, por pequeño que a usted le parezca, es importante para la investigación, adicionalmente que nos aporta pues precisamente eso, la identificación e individualización de cada una de las personas de las que usted nos habla. Ok, ahí nos unimos 4 o 5 personas. En ese momento estaba Shirley Osorio Orozco. ¿Quién es ella? Ella es una amiga que yo tenía en ese momento. Se unió otro amigo que iba a la iglesia con nosotros, Harold Núñez también. Shirley Carolina Castelar, que hoy en la actualidad pues es mi esposa, y yo. Y debido a eso empecé yo a buscar proyectos y asesorar proyectos. De ahí empezamos a lo que se llama, yo me di cuenta que el negocio, ¿cuál era? El negocio era no la utilidad en el momento, sino empezar a atender redes. ¿Por qué? Porque el negocio estaba en las redes. Entonces nos empezaron a subcontratar para negocios y empezamos a dar lo que se conoce como la última milla. ¿Quién lo subcontrataba? En esa época nos subcontrataba Metrotel, nos subcontrataba por ejemplo la alcaldía de Malambo, la gobernación de Magdalena. Entonces, ¿qué sucede? Había un programa que se llamaba ese programa se llama Programa Conexión Total, que es del Ministerio de Educación. ¿Y ese programa de cuándo es? ¿Ese qué? ¿Ese programa de cuándo es? ¿Cuándo surge ese programa? ¿O a partir de cuándo usted conoce? No, ese programa está hace, yo no sé, más de 14, 15 años, yo no tengo la fecha exacta. Yo sé que es un programa que le da conectividad a los colegios. Entonces, ¿cuál fue la idea mía? Empezar a armar torres de telecomunicaciones. Entonces empezamos a armar redes en las zonas más apartadas. ¿Para qué? Para que cualquier persona o cualquier compañía que necesitara dar una última milla nos llamara y nos subcontratara. Entonces, debido a eso, pues armamos una red. Yo creo que estamos en Magdalena, Guajira, Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre se dañaron por la salubridad, y por otros conflictos de allá internos, norte de Santander, Quito, Chocó. Entonces, ¿qué hace uno? Empezamos a armar torres en todos estos lados. De ahí, pues nos fuimos volviendo fuertes a nivel de propuestas técnicas, que es lo que nosotros hacíamos. Entonces, por tener usted esa red, si por ejemplo había un programa de 500, 600 millones de pesos para darle conectividad a 15, a 30 colegios, a 40 colegios, nosotros decíamos, le vamos a dar, un ejemplo, 40 colegios, capacidad de 6 megas de internet, 6 meses de servicio.
¿Nosotros qué hacíamos? Presentábamos una mejor oferta diciendo, no le vamos a dar a 40, le vamos a dar a 50, a 60, no 6 megas, le vamos a dar 10 megas, no 6 meses, le vamos a dar 10 meses. Por eso nos contrataban, nos daban los negocios como tal, nos subcontrataban. De toda esa red, ¿qué pasa? Se iba haciendo una red más grande. Hoy en día tenemos, yo creo que más de, a nivel de Novotic o Funtix anteriormente, tenemos más de 595 a 600 torres de telecomunicaciones. Tenemos más de 220 nodos de fibra óptica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que se realizaba directamente dentro de la fundación como tal era para seguir ampliando las redes. Y de ahí pues llevo más de 9 años en este tema, 10 años en este tema. Usted me está hablando de una... Es importante que les explique el componente de qué es la última milla, qué es lo que llega a esa última milla, de dónde viene, para que puedan entender toda la explicación. Ok, aquí hay alguien técnico en esto, o sea, para poder, perdone que les hable. Yo soy ingeniero. Bueno, ustedes pueden entender. ¿Qué sucede? Usted al ya tener la torre de telecomunicaciones aquí, así como esas que están allá, al frente, ahí hay unos equipos, pueden ser MikroTik, Cambium Network. Entonces, ¿qué pasa? Usted coloca unas sectoriales de 60 o de 180 alrededor y empieza a tener internet y a vender en toda esta zona. En el caso de nosotros, la red era atendida exclusivamente ¿para quién? Para darle efectividad a colegios, capacidades dedicadas. ¿Y cómo se llega? La torre, pero aquí a esta torre llega una fibra óptica directamente. Y esa fibra óptica, pues ¿quién no la vende? No la vende Columbus, no la vende en la costa Ofinec, no la vende el mismo Media Commerce. ¿Y ahí qué llega? Ahí llega toda la capacidad, 100 megas, 200 megas, 500 megas, 1000 megas, de acuerdo al proyecto. Y ahí usted suple pues la necesidad de los colegios que le contratan. Eso es lo que se hace. Este es un tendido de red. Pero la red como tal no es de un tercero, no es de Claro, no es de Tigo, es directamente de quién, de la fundación. La dueña de la red total es la fundación como tal. Usted me está hablando de una fundación. Sí, Novotic. Por favor, cuénteme qué es Novotic. Es una empresa especializada en llevar últimas millas, en integrar proyectos de tecnología. Eso es lo que es Novotic. Cómo Novotic ha ido cambiando en la medida que el mercado va cambiando. ¿Por qué? Porque antes solamente era un tema de internet. Hoy en día ya no es internet solo. El internet ya se volvió una necesidad, pero ya se volvió también plataformas, apps. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, poderle los estudiantes, los últimos proyectos que se visualizaron fue, los estudiantes, algunos van a ir a clase, pero otros van a estar en su casa. Entonces, ¿qué se hace? Tienen internet aquí, tienen una SIM card en su casa y adicionalmente tienen un tema a nivel de una plataforma. ¿Para qué? Para que puedan medir cuántos estudiantes ingresan, a qué clases ingresan, todo lo que tiene que ver con el entorno. El papá puede ver las notas, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque estas son zonas rurales y allá donde hay zonas rurales toca llevarles puesto este tema, no es como digamos aquí Bogotá, ¿ok? Entonces en la medida que el tiempo sigue pasando, ahora se agregan también energías renovables. ¿Por qué? Porque los colegios son directamente demasiado, la infraestructura es demasiado mala. Entonces toca llevarles lo que se llama parte de energía renovable, respaldo de baterías, y en otros temas algunos entes pues colocan apropiación, que eso lo maneja también el MINTIC. Entonces todo está unido en tecnología como tal. Eso hace Novotic. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es la fundación? ¿Qué es una fundación? Es una fundación. Jurídicamente usted me está hablando de que usted tiene una fundación. ¿Qué es una fundación?
¿Por qué su negocio está estructurado a través de una fundación? La verdad, pues creo que fue en el momento que se decidió por la asesoría de esa época de la persona que nos asesoró. ¿Cuál es el margen de ganancia que ustedes obtienen por ese negocio que ustedes nos ha contado que tienen? ¿Y ustedes han montado? No, el margen de ganancia está basado en ¿dónde? Aquí, por la fundación no puede haber ganancia. Lo que se hace es que se reinvierte en temas de ¿qué? De infraestructura. ¿Por qué? Porque la ley lo tiene, o sea, eso lo estipula la ley. ¿Dónde está la ganancia? En que si voy a comprar 500 equipos Micro-T o 500 equipos Cambio Network directamente, pues ahí tienes unos descuentos y esos son unos márgenes que da utilidad directamente. ¿Dónde está también un ejemplo una ganancia? Que necesitas 8 carros, 10 carros, ¿sí? Entonces tú adquieres 10 carros a través de un leasing o un renting, los vas pagando, le pagan y vas teniendo un margen de 2, 3 millones, 4 millones por carro. Eso es lo que se maneja. De este negocio salen muchas cosas, o sea, no es solo eso, sale también quién es el dueño del nodo, quién es el dueño del terreno. Tú tienes que pagarle a alguien por el terreno, tienes que pagar personal para que esté en el terreno, ¿sí? Lo único es que pues en ese momento, hace como 9, 10 años que se creó la compañía, se creó así de fundación, pero se pagan, dentro de la compañía se pagan impuestos como si fuera, no como si fuera una fundación, ¿cómo se dice? Se pagan impuestos directamente como si fuera una SAS. ¿Por qué? Porque ya pasa los montos, 300, 400, 500 millones. Bueno, eso lo sabe más la persona que maneja eso en la compañía. ¿Puedo tomar? Sí, claro. Perdón. Yo quiero dejar esto, claridad, que yo vine aquí a hablar solamente la verdad, de todo lo que ustedes quieran saber, porque yo quiero que se esclarezca todo lo que están diciendo. Por eso yo vengo y me presento voluntariamente, y que ojalá con toda la información que yo les dé, y ustedes son los expertos, si llegan a ver que cometí alguna falta, pueda tener la oportunidad de un principio de oportunidad, que lo revisen y que yo pueda aclarar más las cosas. Pero yo vine hoy directamente a hablar la verdad, y sé que hablar la verdad a veces genera cosas con diferentes personas, y eso quiero dejarlo claro. Okay. Continuemos con la fundación. ¿Qué más quiere saber, señor? Usted me dice que la fundaron hace 9 años. ¿Cuál ha sido el crecimiento del patrimonio de esa fundación durante estos 9 años? Buenísimo, ha sido buenísimo. Yo creo que la fundación... Cuénteme cómo ha crecido. Pues, ¿Cuál fue el patrimonio inicial y cuál es el patrimonio? No lo tengo, en la mente no lo tengo, pero sé que ahorita en las redes que eso se lo pueda llegar, le pueda llegar todas las redes. Es más, hoy en día, hace menos de un mes, ¿Las redes? sí, hace menos de un mes nos contactó la gente de WON, el nuevo operador, les mandamos las redes. Yo estuve en una reunión, más de un mes no, hace más de 45 días creo. Yo estuve con ellos, yo me reuní con ellos aquí en Bogotá, y ya les mandamos todas las redes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan colocar unos equipos en las torres para ampliar el tema de voz, ¿ok? Por eso a la fundación le pagan. Es que no es solo decir tienes 500 torres, es decir, ¿qué pasas por ahí? ¿Cómo te pagan? ¿Sí me entiende? Entonces, en términos de, digamos, de redes, de torres de telecomunicaciones, tú puedes decir, pueden valer, o digamos como se dice en el mundo de la parte de sistemas, los fierros pueden valer 19.000 millones, ¿sí? Los fierros es el hardware, o lo que se llama el CAPEX, pero lo que tú transmites es lo que más vale.
para que tengan claridad. Entonces, si tú me dices, perdón que la tutile, si usted me pregunta cuánto vale, yo le digo, puede valer, o lo que tenga el revisor fiscal, tengo que pedir esa información, puede valer 18.000, 19.000, 20.000 millones, ese es el patrimonio. Eso es lo que viene una compañía afuera y te dice, te la compro, véndeme todas las redes. Es más, a nosotros nos han hecho oferta de eso, yo como presidente he dicho no. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha gente trabajando, porque yo soy un empresario, ¿yo qué quiero hacer? Generar pues también trabajo, ¿ok? Pero también el tener esas redes genera rencillas. ¿Con quiénes? Pues con empresas más grandes, porque tú les quitas negocios, porque yo no soy ETV, porque yo no soy Uni, yo soy Novotique. Entonces ellos sí tienen medios, periodistas, entonces salen y dicen, no, que esto, que allá. Por eso también hago esta aclaración, porque al final los que van a saber la verdad son ustedes, porque todo lo que dicen los medios es puras mentiras, y les pido que no se dejen llevar por los medios, que se dejen llevar por las pruebas, por las cosas que yo hablé aquí. ¿Ok? Vamos a comenzar a hablar de su relación con el Ministerio de Comunicaciones, con MINTIC. ¿Desde cuándo viene su relación con ellos? Desde hace como Ministerio de Comunicación y MINTIC, desde hace como 3 años, 4 años, no 3 años, creo yo. ¿Y cómo se da esa situación? ¿Cómo se da ese acercamiento con ellos? Sí, No. ¿qué pasa? ¿Usted contrata con ellos? No. ¿Ellos lo llaman a usted? ¿Cómo surge esa relación entre usted y el Ministerio, el MINTIC? Eso es sencillo. Ellos publican. ¿Qué publican ellos? Unas licitaciones para ciertas zonas. Un ejemplo, hace 2 años publicaron, o hace 3 años publicaron un tema para llevarle conectividad a 9.000, los datos no lo tengo claro, pero sé que son más de 9.500 casas, ¿ok? ¿En dónde? En el departamento de La Guajira y en el departamento de Cesar, ¿ok? O me acerco aquí. No, te agradezco si me retira la botella. Ay, disculpa. Que está tapándole la cara al doctor. Ok, Ya. 9.500 casas. ¿Qué hace uno? Pues eso, andan unos indicadores y empiezan. Debe tener registro TIC, lo tenemos. Debe tener experiencias por X, haber conectado más de 500 casas, 600 casas, las tenemos. Debe haber tenido experiencias en montaje de infraestructura de telecomunicaciones, las tenemos. Indicadores, debe ser al -1 en financiero, tanto en liquidez, tanto en esto. Pues es sencillo, usted arma su paquete, se presenta, pero también lo más importante, que con el MINTIC es quién ofrece más, quién da más, tanto en casas, o en conectividad, o en redes. Entonces eso es a través ni siquiera de un sobre, eso es a través de un archivo codificado. Si a usted lo avalan, pasa, como dice uno, a la final, y en la final aparecen 4, 5, 6 contrincantes. Ahí dicen cuántas casas ofertó usted de más. Eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe uno. 250, 280, 500, 600. Tú ofertas eso por la misma plata, punto. Y si tú le ganas a todos, pues te dan más puntaje y te ganaste el negocio. Y empieza un contrato que se llama un contrato de aporte. ¿Por qué ese negocio es tan interesante o tan bueno? Porque toda la red que tú montes aquí, después de los 18 meses o los 20 meses o los 15 años o los 10 años, es tuya. ¿Y desde siempre ha sido un contrato de aporte? Sí, los que nosotros nos ganamos son contratos de aporte, 3, 2 o 3. ¿De qué fechas son? No, pero le doy el dato, le puedo mandar el contrato y todo. ¿De qué años son? Ahorita estamos ejecutando uno que ese es UT Conexión Caribe. Eso viene desde el año pasado. El anterior no me acuerdo la fecha, pero yo le puedo enviar copia de eso, se la puedo llegar. ¿Pero de qué nombre o de qué red se trataba? Sí, doctora, se trataba de una red de llevarle internet a casas estrato 0 y 1. El de Suntec, conexión, ¿qué dijo? Conexión, ese es UT Conexión Caribe, así se llama. ¿Y qué se le da a esos? ¿Qué paga el MINTIC ahí? Paga atender una red
ya sea de fibra óptica, que es lo último en tecnología, o sea una red inalámbrica. En este último se tendió en todo en red fibra óptica, en el anterior fue inalámbrica. ¿Y qué se hace? Pues se le lleva internet a las personas. En el anterior se les dio un computador a las personas, se les colocaba, y las personas pagan, estrato 1 creo que pagan 8.300 pesos, y estrato 2 pagan 19.000 pesos. ¿A quién le pagan? Le pagan directamente al operador. ¿Y qué hace el ministerio? Le subsidia, paga, creo que está en 41.000 pesos por cada casa. ¿Qué sucede cuando se acaba el contrato? Que se acabó, ya se acabó. El de UT Caribe, el de UT Caribe se acaba en 6 meses, pero con lo que ha sucedido, nosotros recibimos una notificación de que el contrato nos lo cancelaban directamente. No sabemos qué va a pasar con ese contrato, creo que se lo van a dejar a la otra compañía que está ahí, y nosotros solicitamos que nos dejaran, porque pues no era responsabilidad de nosotros, pero bueno, eso fue una decisión del ministerio. Y un pago de más de 10.000 millones que teníamos ahí, nos tocó aceptar que ¿cómo se dice, doctor? Que los cruzaran con la multa que expuso el MINTIC. Pues ya el MINTIC descontó hace unos días. El jueves descontó 9.780. 9.780. Ya cruzaron esa cuenta. No los cruzaron a nosotros. Es el único que ha pagado, realmente ha empezado a pagarlos. Entonces, de los contratos que usted dice que ha tenido con MINTIC en esa modalidad de contrato de aporte, está el de UT Conexión, Caribe, ese es el actual. y el otro es... Me pareció haber escuchado que eran 3. No, es que no me acuerdo si son 3, pero creo que son 2. Pero si son 3 yo le envío, es que tanta información. ¿Y de qué? Por favor, todos son iguales. El tiempo, ¿en qué tiempo esos Los últimos, contratos? eso están en los últimos 3 años, 4 años, doctora. En los últimos 3 o 4 años Sí. se han hecho contratos de aporte. Sí, contratos con el MINTIC, Ministerio de las Y de aporte. Y de aporte, claro, son contratos de aporte. No hay contratos de Suministro no hay. No, porque el suministro ellos los hacen es por la nueva ley, por manejo de, ¿cómo se llama? Colombia Compra Eficiente, o lo que es. Todo lo que, y nosotros pues no podemos meternos en eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos en redes, tendidos, telecomunicaciones. Usted no puede aportar pues la experiencia de esto a otra cosa. No se puede hacer. Bueno, vamos a comenzar a hablar de centros poblados. Sí. ¿Cómo se estructura el tema de centros poblados? ¿Usted qué hace? ¿Cómo hacen ustedes para conocer de este proceso? Doctora, es el sueño de cada persona de telecomunicaciones. Bueno, pero por favor explíqueme ¿Por qué? ¿cómo conoció usted el proyecto? Pues ¿Por lo qué publican, conoció ese proyecto? porque lo publican, Okay. Porque lo hacen público, porque lo vienen hablando, lo vienen diciendo, porque dicen que... ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como 2 años, 1 año y medio, yo no tengo la fecha exacta. Lo que pasa es que sí es importante que me concrete Pero no, por lo menos épocas. Bueno, sí, para yo saber más o menos el año pasado, de qué yo tiempo creo estamos hablando. el año pasado, o lo primero que se empezaba a hablar, pero nosotros veíamos lejos ese proyecto. El año pasado, ¿de qué fechas estamos hablando? El año pasado era 2020. Como yo creo que marzo, febrero, abril, no sé, no me acuerdo. Pero ese proyecto es un proyecto, pues, por los índices, por todos, era un tema, como dice uno, pues un tema inalcanzable. Era un tema de que cómo tú te metes a pelear con 30, 40 compañías de las más grandes de Colombia, bueno, no tanto de Colombia, bueno, en Colombia sí había muchas grandes. Buenos días. Con permiso. Siga, pero del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues un proyecto tan grande, el que tú digas voy a armar una red de telecomunicaciones, en ese momento estaba un solo ganador, 8.000 puntos, o 9.000, no me acuerdo bien. Eso era increíble, eso era una cosa, todo el mundo sabía eso, todo el mundo hablaba de eso. Toda la gente de telecomunicaciones o de redes que nos conocemos nos hablaban. Oye, ¿tú te vas a meter? Sí, no, yo no alcanzo, no, yo menos.
Bueno, y entonces usted, ¿qué hace cuando conoce? A mí me empiezan a eso? llamar, Entonces, me empieza a llamar ETV, me empiezan a llamar... ¿NTV quién lo llamó? no nos mandan correos. Lo que pasa es que si usted me contesta así, no me va a aclarar las cosas. Yo le agradezco que por favor sea más concreto. A ver. ¿Quién lo llamó a usted de ETV para invitarlo o para qué lo No, llamaron? nos mandan un correo, así como ahorita. Ahorita que el proyecto lo declararon en caducidad, yo recibí un correo de TV hace menos de 8 días. Si quiere se lo puedo mandar para que usted lo vea, porque no me acuerdo quién es la persona. Sé que es una persona de tema de contratación para que le presentemos el portafolio de las redes. ¿Qué hace? ¿Por qué? Quiero no sienta que yo soy, sino yo quiero... Lo que pasa es que usted, entre mejor explique, sí, y entre claro, más datos nos dé, mucho mejor. vamos a entenderlo todos. Okay. Entonces, por favor, Bueno, yo les suplico, por eso es que le estoy diciendo que detalle. Okay. Y entre más detalle, pues va a ser mejor para usted. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Te llaman y te dicen, en esta zona, en estos 14 departamentos, por favor, ¿qué redes tienes? Y cotízame. ¿Por qué? Porque ellos están armando un RFI para presentarse. ¿Qué es un RFI? Eso es la verdad pues es un término que utilizan las empresas, pero es como para tener una media de 4, 5, 6, 7 compañías y tener una media de cuánto cobran, sea por servicio, sea por personal, sea por red, todo. O sea, ellos te preguntan todo. Bueno, ellos te hacen un cuestionario. Entonces, por favor, volvamos al tema. Por favor, indíqueme cómo usted llega a centros poblados. ¿Cómo hacen ustedes para organizarse para presentar la propuesta? ¿Cómo conocen ustedes de esa propuesta? Comencemos por ahí. ¿Cómo conocen de la propuesta? A nivel de las redes, de los medios, a nivel de lo que publica el ministerio, directamente. Ok, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Cómo hace uno? Pues empieza uno a mirar los pliegos, empieza uno a revisar. En este caso, yo le decía, por ejemplo, a Robert, que es la persona que estaba encargada ahí. ¿Robert qué? Robert Gómez, el representante legal. Entonces él revisa y dice con el equipo técnico, eso está muy alto, eso sí es viable, eso no es viable. Empiezan a hacer un análisis técnico. Pero ¿qué pasa? Que tú empiezas a mirar todo y empiezas a mirar unos riesgos. Por ejemplo, tema ministerio, proyecto, nosotros lo conocemos más como el proyecto de 10K. Ese es el nombre del proyecto, 10K. Cuando tú miras un proyecto de 10 años, pues hay un riesgo increíble. ¿En qué? Señor Cáceres, por favor, concréteme la respuesta que le estoy pidiendo. ¿Cómo se unieron ustedes? ¿Cómo llegaron ustedes a decir vamos a formar centros poblados? Usted me dice, conocimos de la licitación. Bueno, empezamos ¿Quién lo llama a usted o usted a quién llama? ¿Cómo se organizan? Por favor, es la tercera vez que se lo pregunto. Okay. Por favor, concrétese. Empezamos a mirar con qué personas nos podíamos unir. ¿Empezaron quiénes a mirar eso? Pues por un lado Robert, por otro lado yo. Sí, empieza uno a mirar con quién nos podemos unir. Empieza uno a llamar a ciertas empresas, como por ejemplo llamamos a CES, llamamos a la gente de Bojanini, que es Dialnet, pero no... ¿Y usted por qué los llamaba? ¿Porque los conocía o por qué decidía llamar a esas empresas? No, porque nos conocemos, doctor, en el medio, todos se conocen. O sea, es que la gente, a ver, en el medio de telecomunicaciones todos se conocen, todos saben quién es. Por ejemplo, la gente sabe quién soy yo en el medio. Pero usted, ¿por qué decidía llamar a esta empresa y no a otra? Eso es lo que de pronto quisiera que me explicara. No, porque uno hace alianzas, ¿para qué? Que sepa que tienen las experiencias. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que teníamos las experiencias y podíamos cumplir con las experiencias, nos empezaron a faltar lo que se llamaba los patrimonios y todo lo que tenía que ser con la instalación, ¿ok? En ese momento, ahí yo conocía a una persona. ¿Cómo se llama esa persona? El señor Emilio Tapias. Un momento, Juan Carlos. Ellos necesitan saber cómo se ponen de acuerdo los cuatro. Tienes que ser específico.
cómo se conocieron, en dónde nació, qué hizo que estuviera. Porque si usted no les dice, pareciera que usted estuviera evadiendo. No. Y De lo que necesitamos es que nos especifique bien. Explícales con detalle. ¿Cómo no? ¿Cómo? Pues, yo me voy a presentar. Mi nombre es Paola Flores, yo soy fiscal coordinadora de la doctora Andrea, pero además soy fiscal de apoyo dentro de este caso. gracias. Yo entiendo que usted ya solicitó un principio de oportunidad o está con miras a él. Sí, señor. Si usted no nos dice cómo fue el negocio, no va a haber posibilidad de ningún principio de oportunidad. ¿Quién lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿A quién le dijo usted? ¿Con quién se reunió? ¿Qué pactaron? Todo. ¿Cómo fue todo? Si usted no nos cuenta eso, no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo de cómo nos reunimos? Pues nos reunimos con el señor Emilio. ¿Cuándo? Eso fue el año pasado. ¿Cuándo? Por favor, concréteme una fecha. Más o menos. Más o menos, un Recuerde periodo. usted, Aproximadamente, usted ya por le voy a decir, algún hecho. doctora. ¿Sabe algo? Todo lo que aproxim- usted diga, tenemos que corroborarlo. Si usted no nos da fechas, si no nos da lugares, si no nos da números telefónicos, correos, forma de corroborar lo que usted nos está diciendo, la doctora Andrea está facultada completamente para valorar la información y si no le sirve, no hay ningún principio de oportunidad, nos vamos a un proceso como Ok. corriente. Entonces, por eso es que somos insistentes en cuándo, Yo a él- cómo, qué número, Yo a él qué lugar, correos, todo. Ok, ¿Sí? yo a él lo Gracias. conozco desde el año pasado, cuando en el tema de la pandemia, por cosas digo de Dios, lo conocí en un tema de unos tapabocas que yo tenía o que íbamos a traer. Él resultó también trayendo tapabocas, ahí lo conocí y ahí quedamos como con contactos y eso. Cuando sale este negocio grande, él también sabía de este negocio, él me preguntó, ¿tú tienes la experiencia? Yo le dije, sí. Me dijo, yo voy a tratar de buscar unas compañías, de recomendar unas compañías para que puedan hacer el tema de el patrimonio. ¿Ok? Eso, ahí fue. Él recomienda las compañías, esas compañías. ¿Qué compañía le recomienda? En ese momento había una empresa china, pero esa empresa china no mandó los documentos, no se pudo. En ese momento entra una compañía constructora que es ICM, después entra Omega Building. ¿Pero entra porque la recomendó Emilio o porque entra? No, porque tenía los números. Pero ¿Quién? Emilio Tapia es quien le recomienda a usted esas empresas. Sí, él dice, estas empresas pueden cumplir. Y ahí esas empresas mandan unos asesores. ¿Quiénes son esos asesores? Ahí mandan a un muchacho, se llama, él es de apellido Amin. Espérate. ¿De cuál empresa? A él. No, eso sí no lo sé. Eso sí, la verdad no lo sé. Pero él se llama, él es de apellido Amin. Pero yo le doy el nombre. Yo le doy el nombre completo. ¿Sí? Esa persona es la que llega, entonces yo le digo al equipo técnico, revisen si podemos cumplir. Después yo salgo, me voy de viaje, porque pues yo estoy mirando temas de equipo, de cosas. Después cuando regreso, me dicen, no, si cumple, si cumplimos. En ese momento, pues yo qué hago, digo, pues metámonos, vamos a meternos. Ellos dicen, nosotros ponemos la parte financiera, nosotros ponemos la parte técnica. ¿Nosotros es quiénes? Los asesores que ellos mandaban. ¿De que qué era empresa? De ICM, de Omega, de ¿cómo se llama? De Intec. Yo decirle que conozco al representante legal, yo no lo conocí, creo que conocí uno en una reunión que tuvimos en un comité técnico, que ese se llama, creo que Eileen, que es el de ICM, un señor muy formal, creo que fue, porque creo que es el representante legal de esa compañía ICM, y al hacer eso directamente presentamos la propuesta. Pero ¿cuál eran los acuerdos? Nosotros poníamos toda la parte técnica dentro del contrato, porque nadie sabía si nos lo íbamos a ganar o no nos lo íbamos a ganar directamente. Y ¿Por qué dice que directamente? O sea, porque dice que nadie sabía directamente. O sea, había alguien que podría saberlo de otra manera. no, ¿Que ustedes es iban a ganar ese imposible. contrato? No, ese negocio es imposible. Saber quién se lo iba a ganar.
¿Por qué? Porque directamente había un archivo digital que se presentaba y se abría el día de la oferta, y era el que más ofertara cosas. ¿Cómo vas a saber tú qué ofertó Claro, qué ofertó Tigo, qué ofertó Skynet, qué ofertó BT? Nadie sabía eso. Es más, nosotros, la red que nosotros más queríamos era la región A. ¿Por qué? Porque era donde teníamos más de 12 o 14 departamentos ya con torres. Iba a ser mucho más rápido y mucho más fácil la implementación como tal. ¿Ya? Carlos, Sí. es importante cuando ellos le están preguntando es usted con quién se reunió, con qué persona y cómo se iban a repartir las utilidades, o sea, pero cuando se inicia la idea, usted tiene que dejarle claro, mire, yo me reuní, sí, un asesor que vino, pero ¿quiénes eran, como decir, los dueños del negocio? O sea, eso es importante que lo dejes claro. No, pues el dueño del negocio era Emilio Tapias. Y del otro lado, en la parte técnica, era yo. Ese era. Es más, yo lo puedo decir, yo hace 2 días, yo me reuní con él y yo le dije, porque a mí me afectó muchísimo todo este tema, de todas estas cosas que están diciendo, que nos robamos la plata, que nos la llevamos, que está en un paraíso fiscal, y entonces todo apuntaba hacia mí. Yo le dije, se lo dije personalmente, le dije, yo voy a ir y yo me voy a presentar. Y le hice esta pregunta a él, le dije, ¿hubo algo malo en que usted y yo nos uniéramos para hacer este negocio? Y él me dijo, no hay ningún delito. Yo le dije, bueno, yo voy a decir eso, y yo voy a decir la verdad. ¿Por qué? Pues por respeto, y se lo tuve que decir, y ya. Y esa es la verdad, por eso digo con antelación que yo voy a decir la verdad. Yo no me voy a ocultar nada. Yo, si ustedes me preguntan cómo se hizo, y lo puedo dejar claro, no hemos hecho absolutamente nada malo. ¿Por qué? Porque yo soy fiel de lo que se compró, de lo que se instaló y de todos los equipos que hay aquí en Colombia. Bueno, queremos entender lo que sucedió, porque todavía creo que ninguno entendemos. Entonces, vamos a tratar de explicarlo cronológicamente. Usted se entera del negocio, o todo el mundo en el sector se enteró del negocio, y usted piensa, voy a presentar nuestra propuesta, y después ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Pues empezar a llamar gente. Listo, llamo empresas. ¿Y qué pasó con esas empresas? No, las empresas empezaban a decir que no querían el negocio, que el tema, a mí en ese momento, a Funtis en ese momento, lo había investigado la Contraloría, diciendo que había un desfalco de yo no sé qué, 15.000 millones. Entonces todo el mundo te empieza a ver como si tuvieras COVID. Y listo. Entonces, ¿usted qué hizo? Pues yo al ver, Robert, el representante legal, me dice, nosotros cumplimos con todas las experiencias, Sí. nos falta el patrimonio. Listo. ¿Y Empieza qué hace? uno, entonces ¿qué hago yo? Pues empiezo a escribir, en eso le pido una cita a Emilio, hablo con ¿Y él. por qué a Emilio? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por Él qué? no tiene empresas, tiene antecedentes penales, ¿por qué a Emilio? Porque él dijo que ya él había solucionado sus problemas. ¿A quién le dijo? A mí, cuando yo hablé con él, él ya estaba... ¿Y le ofreció empresas? No, él me dijo, puedes hacer con empresas que tengan patrimonio. Dijo, yo te recomiendo unas. Eso fue lo que él dijo. Y yo sea, usted decide llamar a una persona que no tiene empresas, que tiene antecedentes penales. No entiendo la razón, ¿me explica, por favor? No, porque nosotros habíamos hecho unos negocios de temas de tapabocas, teníamos una... Ustedes venían haciendo Sí, negocios. teníamos una ¿De acuerdo? relación. Entonces conversaron sobre este asunto. Conversamos sobre el negocio. ¿El qué le dijo? No, se puede buscar unas empresas para que sea el patrimonio y miramos a ver si no lo ganamos. ¿Y qué empresas le ofreció? ¿Y en ese momento No, él cuál las era el buscó. negocio si él no tenía empresas o él sí tenía empresas? No. Entonces, ¿cómo era el negocio? Él dijo que él llamaba a unos amigos que recomendaba para las empresas y eso. Y me imagino que él está, como cualquier persona, al recomendar un negocio de estos, pues él está ganando algo. ¿Se imagina? No, es claro. Si tú te metes en un negocio de este tipo, pues usted va a tener un tema de un pago. Entonces, ¿qué hizo Emilio? Mandaron a la empresa unos asesores, entre esos el muchacho Amin, Sí, que se empezó a reunir con Robert, sí. que es el representante legal,
y empezaron a mirar y se estructuró la UT. ¿A qué empresa pertenecía a mí? No sé a cuál de las Usted otras está empresas. haciendo referencia a un señor Alfredo Amin. Javer. Ese es. Alfredo Amin Javer. Alfredo es él. Y entonces va a mí. ¿Y en qué momento usted sabe qué empresas entraron al negocio? No, cuando ya estructuraron todo, me dice, Robert me dice, hay una empresa que se llama tal, ICM, hay otra que se llama Omega Building y hay otra que se llama Intec. ¿Y cómo entraban al negocio? Pues, a ver, ¿cómo entran al negocio las empresas? Por ejemplo, Intec se iba a encargar de todo el tema de lo que se llamaba garantías y eso lo realizó ella. Esa compañía, lo que tengo entendido, lo realizó esa compañía y como lo dijo muchas veces el doctor Pino Ricci, eso directamente se encargaba de sacar las garantías, o en ese momento no se hablaba de garantías, se hablaba de pólizas, y eso lo manejaba directamente el representante legal. ¿Recuerda quién era el representante legal? Luis Fernando Duque. No, de Intec. No. Pero ¿Luis es que lo que Fernando pasa, Duque manejaba el tema de las garantías? sí, él se encargó con Intel, lo que yo tengo entendido, porque yo no estuve al frente de eso. Es más, nosotros no tuvimos nada que ver con garantías bancarias, ni mucho menos lo que salió. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la fundación es una fundación sin ánimo de lucro y la fundación no le da a nadie garantías. ¿Puedo tomar agua? ¿En qué momento se definió que Intec se encargaba de pólizas? ¿Y quién lo definió? No, eso lo definieron ellos allá, los de las constructoras. Nosotros ¿Quiénes no. son los de la constructora? Las tres empresas. ¿Las otras tres empresas? Las dos, o sea, las tres que estaban ellos se encargaron. Eso sí no lo tengo yo, no puedo ir a mentir. Pero usted estaba presente No, cuando no. se dijo Intec se va a encargar de las pólizas y garantías. Yo me vine a enterar de que era Intec y Luis Fernando hace poco. Es la verdad. No puedo decir mentiras. ¿Cuándo ¿A ustedes- través de quién se enteró, perdón? ¿A través de qué? Del día que estaba yo en Estados Unidos y estábamos en una audiencia de incumplimiento, que yo estaba negociando unas baterías de litio que era lo más difícil de traer, y me llama, ¿quién fue que me llamó? Me llamó Robert, me dijo, mira la noticia que salió. Y yo dije, miércoles, la multa. ¿Cuánto era la multa? 750 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que si tú tenías un incumplimiento solamente le iban a cobrar eso. Cuando yo veo el Twitter directamente de la ministra, que la fiscalía, que yo no sé qué más, que el tema de la póliza, que era una garantía falsa, que yo no sé qué más, inmediatamente yo llamé a Luis Fernando, le dije, hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es eso? Él me dice, hablamos aquí personalmente. Yo casi me muero en Estados Unidos, es la verdad. O sea que usted no supo antes que No. Intec era la encargada de, No. de Ella las después pólizas y me garantías. Es más, ese mismo día o a los 2 días posterior a esa noticia, yo como presidente le dije al representante legal y llamamos al doctor y le mandamos un correo a ellos solicitándoles la trazabilidad a las 3 compañías de la garantía, cómo la habían sacado. A hoy no hemos recibido respuesta y yo no puedo mentir sobre eso. Bueno, volvamos entonces a cuando se conformó la unión temporal. ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó? Por ejemplo, el tema de lo que fuera todo lo que tiene que ver con si había que hacer, ojo esto, lo que se acordó, íbamos a montar torres de telecomunicaciones. Entonces, como esas torres de telecomunicaciones tienen cimientos, tienen, digamos, hay que meter un poste, hay que meter un poco de cosas, pues lo iban a hacer ¿quiénes? Las constructoras, cualquiera de las 3. Otro tema era que ellos también tenían vehículos, tenían camionetas. ¿Quiénes? Las constructoras, para transportar personal, ¿sí me entienden? Había otro tema que tenía que ver con el tema de lo de redes.
nos encargábamos nosotros, porque éramos los expertos. ¿Cómo ¿Ok? se acordaron los porcentajes de participación? Nosotros tenemos el 35. ¿Cómo se acordaron? No qué porcentaje tiene usted, sino cómo se acordaron. No, se acordaron allá, cuando yo vi el documento que se mandó y eso, se acordó 35 una, 35 la otra, 15 y 15. Y nosotros teníamos el 35. ¿Quién acordó eso? Eso lo acordaron allá ellos. ¿Quién es? Los asesores que enviaron. Usted nunca dijo yo quiero el 10, yo quiero el 20, o usted No, tome, señor. no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque es que al menos tú dices, voy a entrar en el negocio. Entonces, ¿quién lo acordó? Si usted no lo Las acordó, tres el de la idea fue usted. El que tenía el conocimiento en el sector era usted. Sí, el pero que le las transmite tres- eso a pero las Tapia tres- es usted. Las Y usted, tres- si No, le hubieran no, dejado no. el 1% usted. No, las tres compañías tenían el tema directamente, ojo, en la UT directamente. Las tres compañías, porque si no los indicadores no daban. Claro. Entonces, O sea, pues, eso no es que yo digo yo quiero el 20, o yo quiero el 40, o yo quiero el 50. No, eso lo miró Amin, lo miró, ¿quién había ahí? Otra persona, lo miró Robert, y ellos acordaron eso, que así se tenía que presentar. Eso yo no. Carlos, Sí. voy a hacer una intervención que creo que sirve para la gente. Debes explicar que los porcentajes son de orden legal. ¿sí? Así. Exacto, 35, 35, 15 y 15. Pero en la realidad, tú como asesor y las otras empresas y todo el mundo, y tú como interesado en vender los equipos, se iba a ganar. Ah, Eso sí. es lo que a ellos les interesa. Ah, Porque, ya esa es doctor, la negociación aparte. es que esos porcentajes tienen que ser en esos valores para cumplir con el pliego de condiciones. No, de pronto, internamente ellos pueden hacer acuerdos, listo, mi 35 realmente vale el 50, porque soy el experto, pero esos son temas ya internos de Sí. la UT. Pero para cumplir con el pliego eran esos porcentajes, por eso él dice, no, eso se acordó, claro, eso lo acuerda el financiero. entonces, ¿cómo fue el negocio real? 50-50. 50 para las empresas de Exacto. construcciones y 50% para nosotros. Esa es la verdad. ¿Con quién acordó? ¿Con quién usted hizo ese acuerdo? Con Emilio Tapia. Apellido. Emilio Tapia. ¿En qué momento hizo usted ese acuerdo con el Minuto? Cuando estábamos para ganar, cuando ya entramos a la recta final. Ya habían presentado la propuesta. ¿Ya? Y cuando vieron que iban a ganar, entonces... No, ese día que el día que no la ganamos, pues fue una cosa extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque pues como una empresa de Colombia le ganó a tantas empresas, porque ofrecimos 2.000 y punta de puntos más. Esa es la verdad. ¿Quién les ayudó a estructurar esa propuesta? Todo eso tienen ellos tienen que saber. Yo ayudé a estructurar la propuesta a nivel de la parte técnica. Yo, como íbamos por la región A, hice énfasis en que íbamos directamente a la región A, y lo posible era el rango entre 2.000 y 2.500 puntos para poder ganar. O sea, era un tema, era como dice uno ahí, eso era como vamos a presentarlo directamente y ya, a ver si no la ganamos. Para mí fue una sorpresa pues digo, en ese momento fue satisfactoria. ¿Por qué? Por el tema de que no la ganamos, porque nosotros creíamos que, por ejemplo, un Vitilata o un Inred, y que eran los dueños de ese negocio, iban a ofrecer por lo menos 4.000 puntos, porque es que ellos ya estaban en los sitios. Entonces yo no entendí esa propuesta de ellos. Lo mismo ETV creo que ofreció 700 puntos. La otra cosa, había otro puntaje, el que diera mayor capacidad, nosotros dimos la máxima. ¿Ok? De acuerdo. ¿Pero por qué? Porque estructuramos el negocio, sabíamos, claro, la verdad pues fue algo que, como dice uno, vamos a meternos, si no la ganamos pues, y yo tenía, lo voy a decir, yo tenía fe en Dios, esa es la verdad. ¿Y en dónde se encontraba usted cuando hizo ese pacto con Emilio? Ahí en su casa, en Barranquilla, ¿Dónde vive? ahí en Barranquilla por la 90 y
92 con 40 y algo. ¿Cómo se enteraban? No lo sé. ¿Cómo se enteraban de que iban ganando? Eso era público, doctora. Ok. Eso usted podía en YouTube, Mintic. Ustedes iban siguiendo No, usted va y mira y votación. sigue. Usted dice, ¿esto qué? O sea, usted, todo el mundo lo estaba viendo. Todo el mundo, todos los ¿Y países con estaban. quién más estaban en la casa de Emilio? A veces estábamos con él. No, el día en que hicieron ese acuerdo. Cuando estaban viendo que se estaban ganando, porque no, eso no. fue lo que le entendí, que estaban No, viendo no. que se estaban ganando el proceso y hicieron un acuerdo del 50-50. No, en la casa estaba él, estaba yo. ¿Y quién más? No. Entonces, ¿esas 3 empresas de quién eran? Él era como de la persona que hablaba por las 3 empresas. ¿Y sabe usted quiénes eran las 3 empresas? No sé, y por eso es que me da miedo, y lo dije al principio, ¿Le da miedo qué? que algo me pueda pasar porque ¿Sospecha usted de alguien No sé. que sea poderoso que esté detrás de alguna de esas empresas? no sé, doctor. Y la verdad se lo digo, yo vine a decir la verdad, porque yo no he cometido nada, yo he hecho las cosas, y uno con la verdad tiene que ser. ¿Usted se reunió con alguno de los representantes legales de las otras Tuvimos- 3 empresas para hacer No, alguna ellos negociación? ellos mandaban los asesores ya venían como, o sea, yo en eso no me, la verdad yo en eso no me metía, yo solamente hablaba era con él, oye, esto, hay que comprar esto, él decía sí, ¿Con quién? con Emilio, ¿Para hacer las compras del contrato? claro, ¿Hablaba con Emilio? claro, con Emilio, y ellos mandaron, hay que comprar esto, claro, a él casi a veces no le interesaba eso porque pues él tiene otras cosas, pero ellos mandaron un equipo, es un equipo de personas que era ellos le llamaban un controller financial no sé qué, le mandaron una persona técnica, ese es el ingeniero Jorge Alirio, el apellido no lo sé, pero yo se lo Le voy a volver a preguntar, ¿se reunió con algún representante legal de otra empresa usted? en una reunión que creo que hicimos en Bogotá, había una persona que era representante legal creo que era el de ICM, a mí me lo presentaron, a Robert, ese día habían como 10 personas, pero todos eran de ellos, ellos eran bien o sea, como concentrados en el tema, esto es lo que vamos a hacer, ellos cotizaron, ellos hicieron, o sea, no fue que nosotros dijimos vamos a hacerlo nosotros, no, porque nosotros éramos minoritarios, o sea, en la UTE, más, la fiducia la manejaban ellos, ¿sí? O sea, ¿La eso, fiducia la manejaba quién? directamente el representante legal, y creo que ellos pusieron una persona de allá que firmaba ¿Cuál directamente. representante legal? Luis Fernando Duque. Eso no, ¿Él era quien manejaba la fiducia? sí, claro, él era el que representaba a la UTE frente a la fiducia, ¿Y quién firmaba? él, y creo que había otra persona, pero no sé quién es, eso sí toca que, porque yo no estaba ahí, o sea, yo no, ¿para qué le voy a, yo no voy a mentir. ¿Quién dispone que Luis Fernando Duque sea el representante legal de la UT? Las 4 empresas, eso sí fue, ¿Y cómo si usted la nunca se reunió con ningún representante legal o solo con uno? ¿Cómo se definió eso? porque ellos estuvieron de acuerdo y Emilio estuvo ¿Quién lo propuso? de acuerdo, nosotros lo conocíamos, a Luis Fernando Duque, Nosotros Novotic ¿Quién lo propuso? o Funtic, lo propuse yo, lo propuso Robert, lo propusimos y ya, esa es la verdad. Jurídicamente ustedes estuvieron asesorados en toda esa parte, Sí, en toda esa parte. Sí, ¿Qué abogado, bueno, qué empresa? jurídicamente ellos colocaron al doctor Estopino, o sea, eso sí fue parte de asesores de ellos, jurídicamente, ¿Desde cuándo? desde el momento que se arrancó el proceso, Precontractual. no, desde el momento desde que se presentó la propuesta, ¿sí? El abogado era ese señor, yo no lo conocía, yo después me vine a enterar pues que era un muy buen abogado. Usted está hablando o comenzó a señalarnos la división de trabajos que hicieron. Sí, señor. Sí, y nos dijo que Intec estaba encargado de las garantías o de las pólizas. Sí, eso me lo dijo Luis Fernando
a mí directamente, Luis Fernando Duque. ¿Y qué otra división de tareas Él tenía? era el encargado de eso, o sea, él era el encargado del tema de las pólizas. O sea, ¿En él, qué oportunidad se lo hizo? hace 2 días volvió y me lo dijo. No, la primera oportunidad que usted conoció que Intec era Cuando el salió el encargado de las tema, pólizas. cuando salió el tema de la fiscalía, que me tocó venirme de Estados Unidos y me senté a hablar con él y él dijo eso. Él me dijo, no es que eso lo sacó Fintech, eso lo sacó Fintech. O sea, usted hacia atrás se desentendió de eso. Honestamente, nosotros no ¿Usted sabemos. no le interesó cómo se iba a adquirir una póliza de 5.000 millones? No porque nosotros sabíamos que no podíamos sacarla. O sea, nosotros como Novotío, Funti sabíamos eso. Entonces, Los encargados eran ellos, las 3 empresas, directamente. Ellos creo que internamente delegaron, eso es lo que yo creo que hicieron. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿usted conversó eso con alguien? ¿Usted dijo, No. yo no puedo hacer esta póliza porque yo soy fundación? No, ellos se dieron cuenta con la persona que mandaron, con Alfredo Amin. Ellos se dieron cuenta, ellos dijeron. Y Robert, que era el representante legal, fue honesto y les dijo, ¿usted lo sabe? Dijo, sí, nosotros nos encargamos de eso, nosotros somos los encargados de eso. Ellos decían, o sea, había mucha cosa. A ver, voy a poner más claro. Nosotros como tal, tenemos las experiencias técnicas. Estas compañías mandan estos asesores en cabeza de este muchacho Alfredo Amin y se dan cuenta que nosotros no podemos cumplir con la póliza porque no somos una fundación. Ellos quisieron, ellos hicieron Porque todos los ustedes trámites. son una fundación, no porque no son, sino porque son. Somos una fundación de todo. Y ellos directamente se encargan de manejar eso. ¿Cuándo me entero yo de que sacaron la garantía o la póliza? ¿Y quién la sacó? El día que pasa lo de Estados Unidos, que yo estoy en Estados Unidos, y que dicen que la ministra, que la póliza es falsa, que yo no sé qué más. Yo llamo a Luis Fernando no me dice nada. Cuando llego, me dice, no, eso lo sacó Quintec, y se le sacó a través de me empezó a hablar de un señor allá de una empresa de aseguradoras, y que esa consiguió otro señor. Eso fue lo que me dijo. Señor Cáceres, dígame usted, ¿qué conoce del acto de conformación de la unión temporal? ¿Quién lo realizó? Lo hizo Alfredo Amin. En documentos nos aparece a nosotros que fue Carlos Páramo. No, ¿cómo así? El documento de conformación de la UT. ¿Pero quién lo hizo? Sí. Alfredo Amin. A nosotros documentalmente nos aparece Carlos Páramo. ¿Usted lo conoce? No. ¿Quién hizo el documento? Alfredo Amin. ¿Quién firmó? En ese momento estaba el doctor Carlos Páramo. Él fue el que firmó, porque él era en ese momento, él era el representante legal de la fundación. ¿Por qué? Porque él estaba haciéndonos un tema, bueno, vuelvo y hablo de equipos. ¿Por qué? Porque en el departamento de Bolívar nos estaban robando un poco de equipos. Entonces él entró a estructurar un tema de personal, a estructurar un tema de unas demandas. ¿Por qué? Porque pues yo estaba más concentrado, ¿era en qué? En un tema de la UT Caribe y en este nuevo proyecto como tal, visualizándolo, pero yo estaba en ese momento ejecutando UT Caribe, que es lo de las más de 9.000 casas. ¿Qué relación tiene usted con el señor Amin? Ninguna. Lo conocí. ¿Cómo lo conoció? Lo vi el día que lo vi en la oficina. ¿Y con el señor Carlos Páramo? Lo conozco hace como 8 años. Es buena gente el señor. ¿Y con Luis Fernando Duque? A Luis Fernando lo conozco hace como 7, 8 años. Es más, él trabajó para un proyecto de nosotros. Me acuerdo si fue de Nocaña o no sé bien, pero yo le puedo averiguar. Cuando yo era, en ese momento yo era representante legal. Volvamos por favor al negocio con Emilio Tapia. Cuando usted refiere que se acordó el 50-50, ¿me puede explicar mejor eso, por favor? ¿Cómo así? Sí, explíqueme a qué se refiere con el 50-50. Pues el 50 y 50 es la ejecución. O sea, Ustedes manejan el 50% de ejecución, nosotros manejamos el 50% de ejecución. Es eso. Eso es, así se acuerda. y el dinero, digamos, la ganancia.
No hay ganancia, en ese momento no hay ganancia porque es un contrato En de ese aporte. momento no, pero cuando... La red, a ver, Ajá. toda la red que se iba a montar en todos los sitios. Era dividido 50-50, porque este es el negocio. Este es el negocio. Explíqueme el negocio, por favor. Pues no es que por aquí usted empieza a transmitir todo. Ajá. Entonces usted, por 10 años o por 11 años, usted le está proveyendo el servicio, ¿sí? Por eso era tan importante los equipos, todo lo que tiene que ver con equipos, que fueran equipos muy buenos o que tuvieran garantías por los 10 años, o que alguien, no eran 10 años, eran 11 años y 6 meses. Yo soy abogada, explíqueme por favor A lo ver. atractivo del negocio porque yo no lo... Este equipo HP Sí. es un equipo, digamos, en el término que puede durar 3 años. En el contrato de aporte, todo lo que tiene que ver con el proyecto era 11 años y 6 meses. O sea que tienes que visualizar que esta red la debes mantener por los 11 años, 6 meses. Pero este equipo tienes que hacer una proyección de costo, de cuántas veces los vas a cambiar, ¿ok? Pero al final, porque hasta el año 11 del sexto mes, tú tienes que estarle prestando servicio a todo. Ahí es donde Y, explica. y la utilidad, lo atractivo del negocio, porque uno no trabaja 10 años gratis, Ay, explíqueme por favor. Lo atractivo del negocio es que esta torre o este equipo que coloquemos aquí en el bajo Cauca, de aquí sales y haces esto. ¿A los 11 años o durante los 11 años? Durante los 11 años. ¿Qué haces? Empiezas a conectar redes, claro. Y después de los 11 años, toda esta infraestructura que tiene un costo de 188.000 millones, que era lo que daban de CAPES, es tuya. Te la dan. O sea, ¿se la dan a quién? A las 4 compañías que se presentaron en el consorcio. No dejas hacerle la pregunta. Mire, lo que ellos le quieren decir es, a ver, Juan Carlos, ¿usted cómo es que va a ganar durante la ejecución de plata dinero? ¿Cómo se va a ganar ese 50%? Entonces explique, si usted gana ya le digo, los computadores, ya le digo. la traer, Sí, eso ¿cuál es, es lo que ellos cómo necesitan. ganamos ese dinero? ¿Cómo gana uno? Directamente por las camionetas. ¿Por qué las camionetas? Porque usted tiene que, en ese momento, tienes que alquilar un promedio 200 camionetas. 200 camionetas, ¿qué te da? Si tú promedio las pagan a 4,5 millones, 5 millones de pesos. Tú las negocias a 3 millones de pesos o a 3,500. Hay 1 millón de pesos, 1.500.000, 1.200.000. Esto varía mucho de acuerdo a que a la media. ¿Por qué? Porque hay unas camionetas que salen muy caras en Quito, otras salen muy caras en el Bajo Cauca. Sí, todo eso pasa. Más sencillo Bolívar, más sencillo Magdalena. Entonces aquí empiezas a tener tú una utilidad. En el momento, en el tiempo, no a los 10 años. No, a los 10 años, Sí. en el ¿En momento. qué, explíquele en qué todas cosas y cómo ustedes como empresa, o sea, usted cómo, los otros del 50 más ustedes, cómo facturan eso, cómo Ah, no, todo eso es lo que ellos quieren saber. Ok, por ejemplo, en esto se hizo un renting y lo firmaron las 4 compañías. Esto se hizo, esto fue legal, o sea, se hizo un renting. ¿Qué es un renting? ¿Le explico? ¿Qué es un renting? Pues que usted con una compañía le dice necesito 50 carros y esos 50 carros, ay, me quité las ropas. Y esos 50 carros, al renting usted le paga 3.200.000, pero en el costo del proyecto está en 4 millones. Ahí hay una ganancia. Ahí hay una ganancia. ¿Dónde ganan? Por ejemplo, en los equipos. Pero es variable en los equipos. ¿Por qué? Porque usted compra hoy, usted compró los equipos.
Un ejemplo, compró Cisco, que fue la solución que se compró. Cisco le tienes que dar por 10 años, perdón, 11 años, 6 meses. Tú haces una proyección aquí. ¿Qué proyección? De que un promedio de un 35%, un 40% de estos equipos se queman o pasa algo, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hace? El equipo de Cisco vale, un ejemplo, 100 pesos. Tú los tienes que facturar en 140. Porque una cosa es que yo le diga a Cisco, Cisco, te voy a comprar un equipo por un año. A tú que le digas, Cisco, te voy a comprar un equipo, pero me das garantía por 10 años. Entonces ahí es donde uno asume los riesgos. ¿Y dónde se va viendo esta otra utilidad, doctora? En que ojalá varios equipos no se quemen. Pero ese es un costo que usted lo tiene aquí. Usted no lo puede sacar. Si usted lo saca directamente, por ejemplo, los paneles se compraron un 10%, un 20% más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 20% de los paneles sabe uno que se van a dañar, que se van a quemar. ¿Por qué? Porque la misma ficha técnica especifica eso. Entonces, ahí va generando márgenes, pero ese margen no se ve ahorita. Eso no se ve ya. Eso se ve en el tercer año, en el cuarto año, cuando empiece lo que se llama la operación. ¿Ok? Entonces, ¿usted es el que le presenta el negocio al señor Tapia? Sí, claro, él. Porque no sé si ustedes estén de acuerdo con que nos presente el negocio como se lo presentó a Tapia para saber cuál era No, realmente el acuerdo. él buscó, él se volvió también, él aprendió eso. O sea, él también, él se le explicó cuál era el negocio de las redes, cuál era el negocio de eso, de esto, cuál era el negocio de las camionetas y cuál era el negocio de los equipos. Él se le explicó. Eso son tres cosas. Lo que dice la doctora. ¿Cómo usted haga caso? O sea, ¿Cómo le vendió usted el negocio? O sea, véndame ese negocio a mí, convénzame a mí de que yo me meta en ese negocio. ¿Cómo la convenzo? Sí, o sea, como ella fuera... Yo no sé nada de redes, convénzame a mí de que yo me meta en ese negocio. ¿Cómo se lo planteó usted al señor Tapia? Se lo planteé que todo esto, los puntos que se iban a instalar, que eran un promedio 4.500, 590 creo que eran, se iban a instalar, y que esta red iba a ser propia, posterior. Pero nosotros lo planteamos, y aquí fue el primer, ¿cómo le explico? El primer bajón. ¿Por qué? Porque aquí todos íbamos a montar era torres de telecomunicaciones. En cada sitio se iban a montar. Entonces se decía que un 70% se iban a montar torres de telecomunicaciones y un 30% era satelital. Porque nosotros estábamos suplementados en la región A. Era la región que nosotros queríamos salir victoriosos. Fue la primera. O sea, usted en la licitación tenía forma de presentarse en A o en B. ¿Sí? O todo era igual. Cuando Claro sale y se gana la A, nos tocó la B. Pero la B tuvo un gran cambio. Ya no es torres de telecomunicaciones. Sí era torres, pero ya era un 50% torres y un 50% satelital. ¿Y por qué? Por la cobertura, doctor. Porque la cobertura varió. ¿Sí me entiende? Una cosa es que usted tenga torres en Magdalena, una cosa es que usted tenga torres en Bolívar, en Cesar, en Sucre. Eso se lo ganó Claro. Esa fue la forma en que usted le explicó el negocio también. Sí, claro, idéntico. Pero ¿qué parte era importante? Que no sabíamos que nos íbamos a ganar la B. Segunda. ¿Cómo era la parte financiera? Exacto. ¿Cómo era la parte financiera del negocio? O sea, Juanca, mire, una cosa. El negocio. Explíquele, digamos, mire, vamos a meternos en este negocio. Bueno, mire, es a 10 años, vale tanta plata, nos podemos ganar así. Barato el negocio era, o sea, lo normal de este negocio era un 10%. Normal. ¿De cuánto?
Del billón. 10% del billón. Claro, el billón. ¿Y por qué usted habla de 188 millones? de 188, pesos? el CAPES, doctor. Venga, O sea, lo que pero, pasa es que a usted ver, el CAPES, el CAPES no es utilidad. El CAPES es utilidad en el último año. O el salvamento que llamamos. ¿Cómo? Como cuando no es un proyecto y que un salvamento. Eso es. O sea, usted el CAPES ahorita, por eso es que yo estoy diciendo la verdad, pero por eso me da mucha cosa que hayan dicho que la plata se robó. Eso no es verdad, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que se compró vale mucho más que lo que ellos giraron. Y eso es mentira. Entonces, el negocio quedaba, ojo, pero la red, porque la red tú no la puedes estipular en los 188.000 ahorita. Ahorita lo tienes para eso, pero ¿cuánto vale la red en 10 años? Si compras equipos y cosas muy buenas. Pero también había trabajo, salían otras cosas como tema de camionetas, tema de personal, todo. Es que no, nosotros, o yo directamente cuando hablaba con él, yo le decía, es que nosotros, esto es un megaproyecto, y a él le gustaba eso. Él decía que sí, que buenísimo tener ese tema de redes. Una pregunta, ¿quién dijo que fuera un contrato de aporte? O sea, ¿Emilio Tapia le señaló algo a usted o él conocía y sabía que era un contrato de aporte? No, eso lo sabía usted por el pliego, doctora. O sea, en eso usted no tuvo ningún intervención, que fuera un doctora, contrato de aporte. no. Delante de Dios y ustedes no. Complementándolo del tema de Emilio Tapia, que la doctora Paola también tiene inquietud. Usted nos manifestó que para el 2020 usted tuvo la oportunidad de reunirse con Emilio Tapia, que hablaron de este tema. Más o menos para qué mes, más o menos. Yo creo como después de lo del tema de los tapabocas, yo hablaba con él casi semanal. Pero fue en el primer semestre. El segundo semestre. Primero, no, yo creo que eso fue en el segundo semestre, doctor. Segundo semestre. Sí. Consecuente de esto. Yo quiero que la fiscal, ¿cuál es la que más? Yo soy la porque- titular, lo que perdón. pasa, perdón. Yo soy la titular y la que tengo asignada la investigación, pero tanto el doctor Tacha como la doctora Paola Ok. son los fiscales de apoyo y ellos son los grupos de investigadores. Puede parar un y el momento director también. por favor.